Y vamos a iniciar dando lectura a una carta que alguien escribió de una experiencia de este tema que venimos hablando, ¿no? Y cómo a lo largo de los años suceden cosas, vamos a prestar atención. Mientras comenzamos, en unos momentos el hermano se conectará y dice, salir del cuarto oscuro después de años para enmendar el alma. Recuerdo aquel día, tan solo tenía 5 o 6 años. Cuando lo vi llegar, quise poder tener la fuerza, estatura y valentía para acabarlo con mis manos. Grité, dije a mi madre, pero no me creyó. Para no pasar vergüenza familiar, tras regaños de mi madre y demás, fui tomada del brazo y como una muñeca fui puesta en una habitación oscura y encerrada allí debía estar hasta que aprendiera a callar. Creo que durante 40 años duré encerrada en aquel cuarto oscuro. Se había apagado la luz para mí. Anoche tuve una conversación. Fui a Jesús, le conté lo que sentía y él me tomó de la mano y abrió la puerta que mi madre cerró hace 40 años y donde estuve encerrada hasta que aprendiera la lección que se me había dado. Aquel hombre no vive ya, pero 5 minutos de placer egoísta dañaron una vida. No sé si lo supo alguna vez, pues aprendí a callar. Cuando se abrió aquella puerta, había tanta luz que casi no reconocía y dolía aquella claridad, pues solo miraba a través de una pequeña rendija y aunque mi cuerpo salió unas horas después del encierro, mi alma quedó encerrada todo ese tiempo. Aprendí que aunque tenía tan solo 5 o 6 años, quizá era culpable. Y así me sentí en cada relación, culpable de algo. Aprendí que el mundo no era un lugar seguro y el miedo se apoderó de mi vida y vivía reaccionando al daño que me podían hacer. Aprendí a ausentarme e irme en mi mente para no pensar y enfrentar la realidad. Aprendí a odiar mi cuerpo porque fue el objeto que usó quien me dañó. Aprendí a sentir vergüenza y rechazo por mí misma. ¿Cuánto te enseña un abuso? Al abrirse aquella puerta tenía que aprender cosas nuevas. Ya no había sido abandonada sola para que aprendiera. Salí de allí con mi sanador. Él es el defensor del oprimido, del abusado. Él se detuvo para sacarme de allí, como sacó a la mujer samaritana de aquel lugar en donde estaba encerrada. Tuvo compasión de mí como nunca nadie la tuvo y haría lo que fuera para detener mi dolor. Es más, lo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Interrumpió su trabajo en el cielo por un momento para mirarme y hacer el milagro de la sanidad en mi vida. Él conoce mi dolor, Él devuelve la dignidad, Él sana, pero debo emprender el camino por aquel túnel de la verdad. Habrá dolor, habrá oscuridad, miedo, negación y ganas de huir, pero si voy de su mano hasta el final, llegaré a la verdadera libertad. Hoy camino de su mano, hoy empiezo a nombrar lo que tanto callé. Oh Dios, cuántas veces vi en las personas que fui conociendo a aquel tío y a su hermana que me silenciaron el alma para cuidar la reputación de un egoísta. Cuántas veces por caminar la vida con aquellas heridas herí a otros. El silencio incrimina y es cruel. El silencio no ayuda, hunde a la víctima. Pienso en cuántas familias pasa esto y se puede aparentar muy bien y todo es normal. Decidí caminar hacia la recuperación, hacia el alivio que ofrece Dios para enmendar el alma herida por el abuso. Sé que requiero la fe de un niño, pero la fe en mi niñez se desdibujó de mi memoria y hoy en este camino recupero de la mano de quien aquella puerta abrió y en la cruz por mí pagó. Este es el nuevo inicio de mi caminar tras de salir después de tantos años de abandono en aquel cuarto oscuro donde aprendí a callar. Bueno, te agradezco mucho por
por compartirnos Yola esta carta y tremenda experiencia, ¿no? Sí, sí, y esto nos hace ver un poco las repercusiones de un abuso, ¿no? Las repercusiones de pronto desde la niñez y en la adolescencia, cuánto puede afectar y en la adultez incluso cuando se tiene un hogar, cuánto puede uno de pronto se acostumbra a decir, no, un abuso es ya y pasó, es parte del pasado, pase la hoja y siga, ¿no? No, hay heridas que no solo quedan en el cuerpo, sino que quedan en el alma y como vemos en esta historia, a veces hay cosas y esas heridas que quedan en el alma afectan en la relación con los otros, afectan en el enfrentar en la vida cada uno, afectan en cómo nos relacionamos con Dios, incluso cómo se ve a Dios desde cómo las figuras de autoridad no protegieron, pues la mayor figura de autoridad es Dios, y si estas cercanas al niño no protegieron, pues ¿cómo se va a ver a Dios si ese es nuestro referente para mirar a Dios? Entonces, qué importante mirar, ¿no? Desde dónde actuamos y cómo actuamos nosotros, desde el lugar que aún, donde hay heridas en nuestro corazón, quizás en nuestra alma, quizás desde ese niño o esa niña herida nos estamos relacionando hoy y quizás tal vez por eso la fe, como pasaba aquí, leíamos aquí, se desdibuja de nuestra mente y creemos lo que leemos, pero nos falta esa experiencia de sanidad con Dios, quizás. Bienvenida al hermano Oscar y bueno, qué bendición que ya está con nosotros. Es que, como se contaba en la historia que Yolanda leía, muchas veces la persona queda allá en el cuarto oscuro y no hay esa protección de su entorno. Es uno de los comentarios que se hace en el chat, que no se le cree a los niños. Hay una experiencia de una de nuestras amigas y dice, así me pasó, mi mamá no creyó, ¿no? Entonces, es muy difícil y considero, hermano Oscar, que podríamos hacer un llamado a los madres, a los padres, y no solamente padres, sino a las que son hermanas, tías, bueno, desde el punto donde nos encontremos, el valorar eh, desde la cercanía, sí notamos actitudes diferentes en los niños, en los jóvenes, qué les pasa, involucrarnos más con ellos, escucharlos, crearles un ambiente de confianza, de protección, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y lamentablemente existe una cultura de los adultos tienen la razón, los niños no tienen la razón. En algunos círculos se dice los niños no pueden hablar, no te metas en conversaciones de grandes. Entonces limita a la hora de dar el testimonio del niño tener la valentía, se limita, eh, se silencia, se hace silenciar a la víctima. ¿Qué sucede? Los niños se sienten culpables. Después de un abuso sexual, ellos se sienten culpables. Hicieron parte de algo que a papá y a mamá no le va a gustar. Y depende de cómo el niño haya sido educado, si no tuvo, digamos, la confianza antes. Por ejemplo, el niño rompe un vaso y el niño ya sabe que viene un castigo. Rompe un vaso, viene un castigo. Ahora, ¿qué tal que mi mamá se entere que mi papá no me va a creer? Si eso fue con un vaso, imagínese qué será cuando le diga esto. De pronto, nosotros pensamos que no es tan así, eso, los niños se olvidan, pero realmente los traumas a futuro pueden ser devastadores, incluso a nivel patológico, a nivel psiquiátrico, ¿ya? Entonces, como el niño tiene esta culpa, como el niño enfrenta ahora no solamente el trauma de lo que el evento que acaba de ocurrir, invasivo y desagradable, fue para él. Ya viene el enfrentarse. ¿Cuál es la mejor opción? Callar. ¿Por qué? Porque si me pegaron por decir que partí un vaso, ahora imagínense el resto. Muchas veces puede ser este miedo. En otras ocasiones puede ser también el hecho de que se enfrenten ante una familia dominada por un narcisista, un pedófilo o un psicópata.
en donde esta misma figura de poder que ejerce el abuso no solamente al niño, sino también a la madre, constituye riesgo. Entonces, el niño habla y la madre puede decir, ay, mira, dejémoslo así porque no tenemos a dónde ir. Dejémoslo así porque él es el que provee. O incluso pueden haber negación. No, imposible, imposible, no puede ser así. Por miedo a perder esa estabilidad. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Se hace un llamado para que se empiecen a abrir esos caminos de comunicación. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Comunicamos incluso cuando estamos en silencio. Yo ahora podría ver sus caras e imaginarme, se ve triste, se ve alegre, quién sabe de qué se está acordando, mire, se quedó dormida. En fin, comunicas incluso estando en silencio, aún sin palabras. Ahora, los niños también lo hacen. Si se callan esto, van a haber ciertos síntomas que comuniquen que algo no está bien, ¿sí? Pero lo importante es, si ya se tiene la valentía para hablar, y el niño o la niña dice, mamá, sucedió esto, papá, mire, pasó esto, mire, es que mi tío me tocó, es que mi papá hizo esto, incluso es que mi mamá me está haciendo esto. Que se tenga la capacidad de escuchar al niño. Escuchar de una forma en la cual no se juzgue, ¿ya? Porque podemos silenciar incluso cuando escuchamos a las personas. Tu cara mientras escuchas puede acusar, puede juzgar. Tener esa capacidad de escuchar. Pero esto no puede desarrollarse de la noche a la mañana. Tiene que empezar lo antes posible. Porque en el evento, si se mantiene una buena comunicación con los niños, si se mantiene una buena comunicación incluso a la hora de que el niño hizo algo malo, por decirlo así, el niño hizo algo que no agradó a los papás, que exista la capacidad de comunicación y de corrección adecuada. ¿Qué es lo importante en el ejemplo del vaso? Que el niño reciba un golpe para que en un futuro le dé miedo volver a cometer un error, o orientar al niño en el que existe una solución. Ok, no importa lo malo que hayas hecho, lo podemos solucionar juntos. Si esa es la vía, no importa lo malo que vaya a pasar, el niño va a saber que mamá y papá están allí para solucionarlo juntos. ¿Ya? Es diferente, ¿sí lo notan? Abrir esa vía de comunicación a partir de ahora es una buena prevención en contra del abuso. Escuchaba el testimonio de una mujer que decía, mi tío intentó violarme 5 veces. Y entonces, efectivamente, fue abusada 5 veces. Pero ella utilizaba la palabra intentó. ¿Por qué intentó? Porque realmente cuando esto sucedió, en primera instancia ella rechazó. Los 4 primeros atentados ella los pudo rechazar, pero al quinto lamentablemente, aunque ya había habido abuso, porque contrario a lo que se cree, no necesariamente se necesita tocar al niño para abusarlo sexualmente. Y ya de pronto hablaremos más adelante al respecto. Pero ya en esta quinta ocasión, ya el abuso fue carnal y fue violento. Acceso carnal violento. Bueno, Aunque esto pasó, ella inmediatamente se dirige a donde su madre, le cuenta la experiencia y la madre toma a su hija, porque vivían en una sola casa, esto que se acostumbra a veces que hay varias familias viviendo en una sola, toma a su hija y se va y denuncia a su propio hermano. Y esta niña vive agradecida con la mamá por la confianza que hubo, por la protección que hubo, y aunque hubo acceso carnal violento, y aunque esto genera traumas, ella no lo ve como un abuso. Es decir, ella tiene en su mente, mi tío no lo logró, intentó, pero no lo logró, no me pudo derribar, porque tuve a mi madre, porque mi madre me enseñó, porque X o Y. Hubo una protección, así que la comunicación es vital. En cualquier problema, la comunicación es vital. una joven hace esta pregunta. Algunas madres
O quizás padres enseñan a sus hijos a guardar silencio y no denunciar para evitar la vergüenza familiar o religiosa, cómo cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambiar este patrón que afecta a la víctima? Gracias. Y tiene que ver empezando con lo que acabas de decir del diálogo, ¿no? Sí, mira, el diálogo es vital. Una familia con buena comunicación es muy difícil que estas cosas, aunque devastadoras, puedan llegar a tener un efecto tan grande como lo pudiera lograr en circunstancias de no comunicación, ¿sí? Es mucho más difícil. Pero hay varios factores que quisiera mencionar. Y voy a tomar como ejemplo lo que está sucediendo en las jornadas electorales, cuando dicen, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Ustedes me escuchan que ahora todos los candidatos están proponiendo un cambio, ¿cierto? Y el problema de nosotros es que esperamos a que un hombre, un líder, un pastor, un director, un padre, sea el que genere el cambio y yo no hago absolutamente nada. Nos acostumbramos a que si se genera el cambio es con la ley del mínimo esfuerzo. Pero si en estos momentos de elecciones, cualquier pueblo, en momentos de elecciones supiera que quien va a cambiar el país no es el líder de turno, porque no va a pasar. Ninguno puede generar un cambio de esa magnitud, sino que es responsabilidad del individuo cooperar en la sociedad, el cambio realmente empezaría. Apliquemos esto que acabo de decir al abuso sexual. ¿Cómo se genera un cambio? Pues empieza por ti. Por ti que estás escuchando en este momento, por cada uno de los que estamos escuchando. ¿Qué es lo que puede estar pasando que propicie estos abusos? ¿He callado? ¿He visto el abuso y me he hecho el que no es conmigo? ¿He intentado defender más a la víctima o al sospechoso? ¿Qué he hecho yo? Primero eso, el cambio debe empezar por cada uno. El padre que en este momento esté escuchando y diga, esto no lo puedo en mi familia, empiece a hablar. Yo creo mucho en cómo funcionan las vacunas, aplicado a nuestra vida. Básicamente una vacuna, un compuesto más bien, que contiene el mismo virus. Cuando se inyecta en el cuerpo reconoce este virus y genera anticuerpos. Ya va a haber un ejército preparado para cuando el verdadero virus o una dosis más alta ataque al cuerpo. Así funciona una vacuna, básicamente. Bueno, pues la sociedad tiene un cáncer de lo que conocemos en el mundo cristiano como pecado. Es un cáncer, empezó desde el principio de la humanidad y va a seguir creciendo. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Tenemos la vacuna? Valores, principios, ética, la tenemos. El problema es que nos da miedo hablar de estas cosas con nuestra familia y ante la sociedad. Decir que los violadores existen y que muy comúnmente están en los entornos seguros, colegios, iglesias, hogares. ¿Sí? Incluso, Hermano, dime, es que... Ah, dime, mi hermano. ¿sí me escuchan? Ah, bueno, es que pensé que se había caído acá. Ok, Dice, es que alguien decía, y quiero tomar ya que lo estás diciendo, ok. decía, le dicen a una hermanita, no cuente porque usted es la que queda mal, usted es la que queda en oprobio. Ujú. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá porque esto es básicamente chantaje. Ujú. Ok, decía que decir estos temas es básicamente romper con ese tabú que hay, de que por ser una iglesia y por estar lleno de santos, no pasa nada. De que por ser un colegio y por estar lleno de maestros que van a educar, no pasa nada. O de que por ser una familia no pasa nada. Pero si el niño se enterara que nadie puede tocarlo, que nadie puede tener acceso a algo tan privado, que su cuerpo es privado, que hay que cuidarlo,
Eh, Ya le apagué. colaboran con el ruido. Ok, gracias. Entonces lo estamos protegiendo. Que mamá y papá se sienten a hablar de esto con el niño significa que el niño en un futuro puede contar con mamá y papá. ¿Sí? No son temas difíciles. Con el simple hecho de empezar a llamar a los genitales por el nombre ya se rompe un tabú y el niño aprende mucho. No hay que permitir, decirle al niño, no puedes permitir que nadie tenga acceso, que nadie te toque, que nadie te vaya ni siquiera a intentar tocar. No lo puedes permitir porque no está bien, ni siquiera mamá y papá de esta forma inapropiada. No se puede. El niño entiende, aprende y evitamos, ¿ok? Otro aspecto que mencionabas, y ahí es a donde vamos, es la manipulación o el chantaje. A ver, entendamos que quien comete un abuso sexual no es lo mismo que lo que se conoce como quien cae en la moral. Son términos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en un caso de infidelidad, las dos partes están de acuerdo. Hay una especie de cortejo, hay una especie de coqueteo, hay un desarrollo de una relación hasta que se consuma el acto, desde que se piensa en esto. No es lo mismo en el caso de un abuso sexual, ¿ok? Muchas veces se minimiza el abuso, porque es que la niña ya tenía 15 o la niña está a punto de cumplir sus 16, entonces ya es una mujer, entonces es la rompehogares. Muchas veces se minimiza el abuso, porque de repente ya no es tan niña, de repente tiene 17 y 18, en cambio, pues ejemplo, el profesor ya tiene 30 y algo, el pastor ya tiene 40, el líder ya tiene 50, el director del coro ya tiene tanto. Entonces esto no es un abuso, mentira. Es una falta de percepción. Porque el abusador, y esto es importante, por favor téngalo en cuenta, se define el abuso sexual como el poder ejercido por una, digamos, diferencia en rango, no solamente de edad, sino de superioridad, por decirlo así. La víctima es inferior en rango del abusador. No necesariamente tenemos que hablar de 52 años, o sea, 50 años y 2 años. La diferencia puede ser de 25 y 17, de 30 y 15, un rango que socialmente es más aceptado, ¿ya? Si entendemos que el abuso va por ese lado y que no necesariamente necesita la víctima ser tocada y que puede generar traumas terribles, entonces ya empezamos a ampliar un poco el concepto. Otra cosa, la persona que abusa a nivel sexual tiene un problema grave y lo va a volver a hacer. Diferente a la infidelidad, donde es un hecho consentido en el que el arrepentimiento sí tiene efecto, el abuso sexual, la persona puede mostrar arrepentimiento, puede mostrarse un santo, pero no va a cambiar y lo va a volver a hacer. Un violador es aquel que ejerce este acto las veces que tenga la oportunidad. Recuerden que las plataformas de redes sociales, las películas, el servicio de streaming nos han pintado una versión de un violador que no corresponde a la realidad. ¿Qué significa una versión que no corresponde? Un violador no es esa persona que tiene una máscara en forma de grito y que está con un cuchillo esperando en la esquina a violar mujeres. ¿Qué es lo que se nos pinta? Un violador tiene una cara muy amigable. Puede ser un buen profesor, un excelente director de escuela, un excelente maestro de un coro de niños. Puede ser encantador. Y eso es importante reconocerlo, porque cuando empiezan los abusos, esa es su fachada. Y no se le ocurre a ningún padre o a ninguna madre que de semejante ángel vayan a ocurrir estas cosas. Es más, la primera estrategia que puede utilizar un violador es asegurarse de que su entorno, los adultos, los que puede controlar, estén a favor y que la víctima sea desprestigiada, desmeritada.
Otra estrategia puede ser el chantaje, como lo que acabas de leer, Yoli. Esto de que, mira, tú eres la que queda, no, pero yo soy un hombre. Para un hombre la sociedad esto es hasta un trofeo, pero para ti, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué joven se va a interesar en ti? Tú ya eres una desvergonzada. Es más, tú me sedujiste. Es más, ya mismo llamo a mi esposa. Puede tener incluso la víctima sin ropa después del abuso en la cama y llama a su esposa y decir, no te imaginas lo que pasó. Es que estuve en una tentación y esta niña me tentó y con tal de desprestigiar a la víctima, de ganar la empatía de las personas empáticas. Pero hay que entender otra cosa también. ¿Por qué se hace este abuso? ¿Por qué una persona es capaz de ser tan perversa? Recordemos, estamos hablando de abusadores sexuales, de personas que pueden llegar a ser psicópatas incluso, y no lo sabemos, porque reitero, no son como las películas, no lo pintan, no tienen esa cara horrible y están en la oscuridad acechando, tienen una vida normal y son súper encantadores, pueden ser psicópatas, o mejor dicho, son psicópatas, pedófilos, narcisistas, ¿ya? Sociópatas, lo sabemos. Pero estas herramientas que utilizan ellos son muy comunes, son muy parecidas. Y lo que sucede es que la víctima, para el abusador, o sea, cualquiera de los que acabo de mencionar, es un simple objeto sexual. Reitero, la víctima para este abusador es un objeto sexual, no es una persona. Es un juguete, un objeto que yo tomo y lo utilizo y lo dejo. ¿Ya? Eso es una víctima para su depredador. Así que no tienen empatía, no sienten absolutamente ningún remordimiento ni ningún dolor, aunque después lloren delante de la congregación diciendo, ¿cómo me arrepiento? Y es que he hablado con Dios y ahora yo soy santo o santa. No pasa, es simplemente lograr la empatía, lograr la atención para un narcisista, para un psicópata, lograr la atención de las personas es como una droga, es su alimento, ellos se alimentan incluso de los sentimientos de dolor de las demás personas. Solamente importa el narcisista. El narcisista piensa solo en él, no en los demás. Por eso a la hora de efectuar estos abusos no significa nada. Es más, es un derecho que ellos cobran. Por ser mi hijo yo lo puedo usar. Por ser mi hija, por ser mi sobrina, por ser mi novia, yo la puedo usar cuando quiera y como quiera. Se ha comprobado también en relaciones con narcisistas, con psicópatas, sociópatas, que incluso las mujeres acceden sexualmente simplemente para evitar discusiones o para evitar verlo malhumorado, lo cual también constituye un abuso. Así acceda, porque está siendo abusada también a nivel psicológico, también está siendo abusada a nivel económico, que esos son otros temas interesantes por tratar. Entonces veamos la magnitud cómo es. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, abuso económico. Ay, mira, cuando llega la hija y le dice a la mamá, mami, pasó esto, ay, la mamá puede decir, mira, no hables acerca porque pues él nos provee, a dónde nos vamos a ir. Es que si no, yo no puedo, con mi sueldo no puedo. Puede pasar abuso económico. Por medio de la economía empiezan a ejercer ese poder. Sí, es como cuando se saca a la mascota al parque y te tiene un lazo de donde no lo puedes, o donde evitas todo el contacto que tú quieras. Pues haz cuenta que la víctima es como esa mascota. Y ni en eso, ellos no alcanzan a ver a sus víctimas como cosas vivientes, son objetos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Otra cosa que sucede es el chantaje emocional. Si tú haces esto, yo hago esto otro. Por ejemplo, en un caso muy cercano que tuve la oportunidad de atender, el pedófilo, el perverso, le decía a su hijastra, si no te dejas, voy por tu hermanita, que es 3 años menor, y la víctima tenía 5. Chantaje, ¿sí?
chantaje que puede suceder en causa o efecto. También está el chantaje por medio de otras herramientas, que esto ya constituye un abuso de poder, un abuso de autoridad, y es cuando se toman elementos como lo que dice la Biblia. Hay muchos abusos y son populares en los noticieros de líderes religiosos que utilizando la Biblia hacen que muchas mujeres se acuesten con ellos. Uno de los argumentos que pues, nos parece tontos, pero a la víctima no, de hecho es muy elocuente para ellos, y para el abusador está en su mejor momento porque hace creer a los demás, ¿sí? Es que por medio de la relación sexual que se iba a tener, que él tenía que decirle a las personas que ellos tenían que aceptarla, entonces para él era una relación consentida, no había abuso, entonces en medio de esa relación él les iba a transmitir el Espíritu Santo. Esos temas son conocidísimos. Ya esa estrategia básicamente se volvió trending en algunos años. También se puede acceder a, mira, ustedes no me pueden denunciar, si es que la Biblia dice que aquí son los santos los que juzgan a los santos, no tengo nada que ver con la policía. Se garantiza el pedófilo a sí mismo un escenario en donde la complicidad y la negligencia van a favor de él. ¿Sí? Las manipulaciones no te van a creer. Tú no puedes escapar de mí. Ese es otro argumento. Tú no puedes escapar de mí. Tú ya eres mía. Tú naciste para mí, le dicen a las hijas. Es que Dios me dio este regalo. Dios me dio tu vida para mí, no para los demás. Es que yo tengo que conocerte antes de que los demás hombres te conozcan. Y esa es a veces la condición para poder tener novio. ¿Sí? Miren que en todos estos casos que es evidente para una persona sana, que no es normal, ocurre. Y nos puede dar a entender que estas personas no ven a los demás con empatía, son objetos, pero a la hora de aplicar la misericordia, se le aplica la misericordia al perverso y despiadado y a la víctima se le condena lo oprobio. De pronto porque no se entendía, pero ahora que se entiende, piénsenlo muy bien, ¿sí? No se trata de empezar a ver pedófilos, psicópatas en todos los lados, se trata de objetividad. A la víctima hay que escucharle, a la víctima hay que creerle. Es bien importante que podamos entender que la persona ya tuvo la valentía de hablar. Entonces, yo les voy a dar unos tips, pero sobre todo tengan en cuenta el consejo completo, pues nosotros no estamos para aconsejar básicamente, pero el manejo que se debería dar es primero escucha. La persona va a llegar con un evento muy difícil de revelar. Escucha sin interrupciones y sin juzgar. Escucha, permite que la persona hable, se exprese. De pronto te pueda llegar a impactar porque no puedas llegar a pensar ni qué ocurre en tu entorno, seguro, o que este tipo de cosas puedan llegar a ocurrir. Pero escucha sin juzgar. Lo segundo que sería bueno es mostrar esa empatía, decir, mira, lo lamento, de verdad, lo siento mucho. De pronto no te ha pasado, sé sincero, y no me ha pasado, no me alcanzo a imaginar por lo que estás pasando, pero lo siento. Esa empatía le va a ayudar a entender a la víctima que no todo el mundo son la misma porquería, por decirlo de alguna forma un poco elegante. Y esto de escuchar con empatía, con amor, con comprensión, es muy, muy importante. Ahora, puede que sea difícil para ti que se reviva para la víctima. Para ti es difícil escucharlo, para la víctima revivir el momento. Y es tan difícil porque cada vez que la víctima
cuenta su historia, se está revictimizando. La palabra victimizar no significa hacerse la víctima, como muy conocido es y muy mal interpretado es, por lo menos en Colombia, decir, ay, ya deje de victimizarse. Está mal empleado el término. De hecho, es cuando alguien pasa por el proceso por el cual se convierte en víctima. Y esto es un proceso que es traumático. ¿Ok? Entonces, cada vez que la persona vuelve a contar su historia, está pasando otra vez por el mismo proceso. Es doloroso, es posible que llore, que empiece a expresar su trauma y que empiece y llore. Tú deja que fluya, porque necesita, digamos, no sacarlo y que no vuelva a pasar, porque eso no es así. No es que la víctima contó su historia y ya le pasó, no, pero sí necesita tener ese momento, ¿sí? Y es a ti a quien te escogió para que hables. Entonces, déjala que se exprese. Hay personas que no, simplemente no reaccionan ante eso. No significa que no fue importante, no significa que no hay un trauma o no hay cosas allí que explorar. Significa que te está contando y no está reaccionando. Nada más eso. Es decir, no es que sea una piedra, pero no le impacta de la misma forma. ¿Ok? Esto es importante porque muchas veces Hay dicen, una inquietud, dime, dime. Yola, ¿la puedes leer? Sí, es que está preguntando a alguien frente a lo que estás diciendo y es, ¿y si hay reincidencia en querer hablar una y otra vez? Sí, puede haberla porque es que hay un choque, ¿sí? Hay un cortocircuito. Estoy caminando por la vida y de repente tengo este impacto. Y puede existir también esa necesidad de contar, incluso poder empezar una nueva conversación diciendo, yo no te había contado esto y esto y esto que me pasó. Es normal, pero déjame voy para allá porque mientras se escucha con empatía, y ya voy a retomar lo que empecé, es importante también que la víctima tenga clara que el silencio, la culpa, el temor no solucionan absolutamente nada y que los va a sentir, porque ya lo explicamos. Sin importar la edad, los va a sentir. No es tu culpa, no fue tu culpa, porque muchos sienten esa culpa. Porque reitero, muchos dicen a la víctima después de que esto pasa, si ves lo que me hiciste hacer, o pueden decirle, mira, es tu culpa porque tú te venías con esta ropa, porque tú te vestías de esta. ¿Por qué? Porque para el abusador puedes vestirte con una cortina y dejarte solamente los ojos. La persona está fijándose en su presa, ¿sí? Un león o un tigre está enfrente de una gacela, no está viendo al animalito en toda su perfección, él está viendo comida y se enfoca en eso y en poder atraparla. Pues estas personas son depredadores y están viendo a la víctima de esa forma. Así que no es culpa tuya, es esta persona la que percibió mal, esta persona la que se imaginó, porque muchos dicen, ay, es que yo creí que tú querías, porque como tú te vestías así, entonces proyectan la culpa a un narcisista, una psicópata, un pedófilo, un sociópata, no es capaz de reconocer la culpa. Entonces la endosan, se la dan a la víctima. Y la víctima, por ser empática, la recibe. Y es importante aclarar, eso no te pertenece, no es tu culpa, ¿ok? Si puedes, manifiesta que no estás sola, ¿sí? Tú no estás sola, mira, podemos hacer algo, cuenta conmigo cuando quieras llamar, cuando quieras hablar al respecto, tú no estás sola. Porque el problema es que este tipo de abusos siempre se tratan en la soledad, es decir, la persona para abusar sexualmente no recurre a un espacio abierto y concurrido que todo el mundo lo vea, esto ocurre en la soledad y en esa misma soledad la persona se quiere mantener, por lo general. Así que si está hablando contigo, reconoce ese valor, mira, aprecio mucho este valor que estás teniendo porque esto es
empoderar, y esta es la palabra básica, empoderar a la víctima. Yo los animo a que puedan hacerlo, reconociendo estas cosas buenas que esta persona está haciendo, está contando, significa por ende que está rechazando lo que acaba de suceder. Significa que no está, así que hay que resaltar. ¿Ok? Esto es bien importante. Ahora, puede que no puedas direccionar esto o gestionar más bien esto siempre. Pueden haber casos de que tú no puedes, es demasiado para ti, es mucha carga, o es que la persona quiere seguir hablando del tema. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo soy el amigo, pero es que hasta ahí llego. Pues perfecto, y lleva a la persona por medio del diálogo a, mira, es mejor hablar con un profesional. Redireccionar a la persona al profesional, ¿ok? Porque los procesos que generalmente creemos que son los adecuados, que es, mira, ya pasó, perdónalo, tú puedes. No, ya decíamos la vez pasada, el perdón es la última etapa. Y de hecho, con el perdón se manipulan a muchas víctimas y quedan en el silencio. Y su vida es una miseria y no saben por qué, porque mentalmente piensa que perdonaron, pero realmente no pasó, porque el perdón es un hecho consciente. Y ya vamos a hablar al respecto de esto. Entonces, antes de empezar, y si no eres capaz al respecto, sí escucha, sí apoya, sí empodera, por favor, empodera a la víctima. Hermano, no Y siga, no lo pierda. reflexiona. Hermano, no lo siga y Al no lo profesional, pierda. termino. Es que lo que estás diciendo hay algo aquí que tiene que ver y es para no Dime, dejarlo luego y dime, retomar. dime, dime, no te Si la preocupes. persona cuenta, ¿sí? Ujú. Contó que fue abusada, pero si después de que contó se distancia o evita hablar nuevamente de eso, o si esa víctima se siente ahora peor en vez de mejor después de contarlo, ¿qué hacer? Sí, porque de pronto llegó una persona, le contó, pero ahora evita, ahora se siente mal, ¿qué hacer? Mira, es que estamos hablando no de que tú vas a empezar a hacer unas sesiones con esta persona. Estamos hablando de que en ese momento, en ese primer momento, digamos que es como cuando han visto un hospital, ¿cierto? Está la sección de urgencias, después está clasificado por pisos, qué sé yo, radiología, está la sección de maternidad, está la sección de medicina interna, en fin. Si el paciente llega con una herida, pues antes de ir al quirófano, tiene que pasar por la sección de urgencias donde se cataloga el nivel de la urgencia, por decirlo de alguna forma. Hay veces que incluso aún con una herida abierta, el paciente está esperando en la sala de espera. No sé si les ha pasado, pero es porque hay prioridades, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a decir es que en el momento te encuentras en una emergencia y lo que puedes hacer en la emergencia es lo que va a quedar, ¿ok? Estábamos hablando de la persona que después quiere seguir hablando, ok, ahora hablemos de la persona que se distancia. Es normal, es algo que puede suceder, porque qué tan lindo es hablar al respecto, ¿sí? Qué tan agradable es, imagínate tú, que estemos en una reunión de sábado compartiendo con los hermanos y de pronto alguien levante la mano, ay, me acuerda cuando me violaron, fue excelente. No, eso no pasa, no pasa, es una experiencia desagradable y hay que tener conciencia de esto. Así que en este momento primario es esto, escucha, apoya, empodera, hazle sentir que no está sola, hazle sentir que no es su culpa o no está solo, que por el hecho de ser hombre no es que sea una cosa extremadamente rara, sino que por el contrario, tanto hombres como mujeres son abusados. Es una mentira creer que simplemente las mujeres son abusadas. Es una mentira. De hecho, el nivel de abuso sexual en niños varones y en jóvenes ha aumentado muchísimo. Y como decía yo hace rato, no es que haya aumentado, es que se atreven a denunciar. Y el hombre lleva más carga que la mujer a la hora de denunciar. El hombre tiene más vergüenza. Uy, es que yo soy hombre, ahora van a decir que yo soy gay.
El hombre incluso se autocondena él mismo, decir, uy, eso es que de pronto yo tenía un gay escondido y ahora pues me va a tocar en este camino, ¿sí? Entonces hay que tener eso. Y si la persona abre su corazón, no por el hecho de ser hombre, o por el hecho de ser una mujer, o por el hecho de ser incluso una mujer casada, que puede pasar, que su familiar pueda abusar, y que prefieran no decir nada para mantener la familia en paz, no importa las circunstancias, hay que escuchar, hay que empoderar y hay que decir que no fue la culpa, pero inmediatamente direcciona ese problema hacia el profesional, por lo mismo que acabas de decir, porque la persona se va a ir con esa idea y va a decir, ok, hablé y eso le va a quedar en la mente, profesional, yo necesito un profesional, ¿sí? Y sé sincero, mira, yo te escucho, yo te apoyo, no estás solo, no estás sola, pero necesitas un profesional, necesitas atención. Porque esto puede generar traumas a futuro, esto puede generar una vida miserable a futuro. Pero mira, te garantizo que hay un futuro prometedor esperándote. Simplemente es cuestión de gestionar esto y vamos con un profesional. Yo te ayudo si quieres, yo llamo al profesional, ¿sí? Lo gestionamos, hacemos alguna cosa, pero es el profesional el que puede empezar un tratamiento hacia la recuperación, que es una lucha, ni te imaginas. Exacto, y es una oportunidad valiosísima. Ya la persona se atreve a hablar, eso ya es, wow, súper revelador. Lamentablemente cuando se atreven a hablar, y en el caso de los hombres, como decía, tienen ese sentimiento de que hay una mirada juzgándolos por el hecho de lo que pasó. No importa si son niños o ya son adolescentes, sí hay este prejuicio. Incluso en casos de violencia intrafamiliar, donde hay un hombre totalmente empático casado con una mujer psicópata, que existen, el hombre tiene miedo a la denuncia. El hombre no lo va a hacer tan fácil como la mujer lo va a poder lograr hacer. Es muy difícil, digamos, que en la sociedad se encuentre el término empoderamiento masculino. Es muy difícil, porque se sobreentiende que los hombres tienen más fuerza, que los hombres una cosa y otra, pero los niños y los adolescentes son frágiles y los abusadores lo saben. Tienen ustedes en Colombia la historia de Luis Alfredo Garavito. Su público favorito, su comida favorita para esta bestia, para esta persona que no sé si catalogaría como persona, eran los niños varones, más que las niñas mujeres. Dentro de su lista revelada, tenía un 80% de niños varones. Es simplemente entender que esto no discrimina. Esto le puede pasar a cualquiera. Y nuestra función como padres es tener la capacidad de entender que nuestros hijos en algún momento se enfrentan solos a la vida. Van a estar en un entorno solos. ¿Qué van a hacer? Lo que le enseñaste a hacer. Y si no le enseñaste, pues es buen momento para empezarle a enseñar. ¿No te parece? ¿Tenías la mano levantada, Mayra? Y quiero aprovechar este momento, ya que pues está el hermano Oscar, que nos ha apoyado tanto en este ministerio, y también poder, Yolita, aprovechar para recordarle a las amigas que pues no debemos callar. Ya la Biblia nos enseñó el daño que ocasiona el silencio, y no solamente la Biblia nos lo enseña, sino las experiencias que hemos escuchado, y poder recalcar que tenemos 2 líneas telefónicas que están dispuestas a escucharles, que están dispuestas a orientarles, que están dispuestas a acompañarles. Y quiero dejar esta información en este momento para que puedan apuntar estos números. A cualquiera de las dos lo pueden hacer. La línea amiga, que cuenta con 12 acompañantes de diferentes países, y con la clínica online, que es un terapeuta el que está allí también dispuesto, un caballero, pues si hay hombres que desean también comunicarse, aquí están los números. Por favor, permitámonos ser ayudados,
permitámonos esta experiencia y obviamente oremos. Yo sé que no es fácil hablar de estas situaciones, pero oremos al Señor, pidámosle revelación, pidámosle al Señor orientación, el Señor nos va a ayudar. Entonces quería como hacer este paréntesis, ya que hay este comentario. Sí, bueno, y estos son procesos, porque no es fácil que la víctima enfrente a su abusador. Quería decir algo con respecto a lo que Mayra dijo y ahora vuelvo con esto que nos estás contando. Mira, es importante saber que existe este recurso, porque ¿qué sucede? Muchas veces tendemos a ignorar como personas no abusadas, digamos que como personas normales que van por ahí por la vida normal, si se encuentra con un caso de estos, no saben quién puede ayudar en primera instancia, por ejemplo. O una misma víctima no sabe a dónde recurrir. Es bueno saber que este tipo de recursos existen y que existen al interior de una iglesia también. Sí, es importante saberlo. Otra cosa también que es bueno es entender, y esto lo vamos a ver en este mensaje que acabaste de decir, Yoli, es que la negligencia y la complicidad no ayudan para nada, ni por mantener la imagen de una iglesia. ¿Sí? Tenemos el caso fehaciente del mal manejo que se hizo por parte de entidades religiosas, que se ha hecho. Busquen ustedes, hay muchos ejemplos, tanto evangélicos, católicos. La religión no se salva, por el hecho de ser religión, no se salva de este tipo de psicópatas, de pedófilos, de abusadores, no se salva. En las iglesias como tal existen estos riesgos, pero la mala interpretación, en este caso de las escrituras, ejercer un abuso de poder por medio de las escrituras para llegar al silencio, no ayuda a nadie. Es una atmósfera excelente para que se vengan los abusadores, básicamente, para que se atraigan a los abusadores. Porque no va a pasar nada. Porque no voy a ser juzgado si soy abusador y entro a X o Y iglesia. Es importante que podamos entender que para este tipo de efectos, de casos, debe, digamos, tomarse de una forma seria. Si nos acompañan personas dedicadas a ser misioneros, a ser pastores, a ser directores, les quisiera invitar a tomar este tipo de casos de una forma seria, en el sentido de la magnitud de lo que está sucediendo. En ningún momento estoy diciendo que el trabajo no sea serio, estoy diciendo que de pronto no se alcanza a conocer la magnitud de lo que se está trabajando. Y entonces, nosotros como cristianos entendemos la bendición del perdón, por ejemplo, y es a lo que se induce a la víctima. Incluso se induce al victimario a que pida perdón públicamente. Pero esto no soluciona nada. Reitero, los psicópatas, las personas narcisistas, los pedófilos, no tienen empatía. Significa que ve a las personas como cosas, como objetos. Cosifican al ser humano. Son simplemente objetos de uso. Manipulan y son expertos y lo planean. Esto no mejora con los años. Eso es algo que ya lo mencioné, pero no es que ahora porque entonces es un ángel. No, al contrario, con los años se perfecciona la técnica. Con los años se aprende más y se empeora la patología. Así que por favor, tomemos con la total seriedad y respeto por la víctima que esto merece. Entonces, es muy terrible. ¿Y cuánto puede llegar a sanar una persona que ve a su victimario sentado en el puesto de profesor, por ejemplo?
que sigue ahí, que no pasa nada, que aunque se denunció salió. Mira, en Colombia por lo menos el sistema judicial no es confiable. Es decir, hay mucha corrupción, no son las condenas que uno esperaría que existieran. Lamentablemente el criminal tiene muchas ventajas. Y ahora con esto de las políticas de género, en la que se preocupan más porque las personas empiecen a hablar con la letra E que porque un abusador tenga la pena justa, en las que se preocupan más para que un abusador tenga un acompañamiento de reafirmación de género o de construcción masculina, con este tipo de cosas se reducen penas y el pedófilo, psicópata, violador, abusador va a salir sin ningún cambio. La terapia psicológica a un psicópata, a un pedófilo, a una persona abusadora, a un violador, no le hace ningún efecto, porque por conseguir beneficios pueden acceder a este tipo de cosas y no pasa nada. Simplemente es porque saben que si toman el curso de deconstrucción masculina les rebajan tantos meses. ¿Sí? Por otra parte está las condenas cortas y toda esta problemática que se enfrenta. Eso no nos compete a nosotros sino hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es entender que el violador, el abusador, el psicópata, el pedófilo, el narcisista que logró abusar, no está para seguir en un púlpito. El premio del psicópata no puede ser el púlpito. La consecuencia del pecado no puede ser un ministerio, ni tampoco una dirección de una escuela. El agresor, el psicópata, el delincuente, el abusador, el narcisista abusador, como quieran que lo puedan entender, debe estar tras las rejas. No hay discusión, incluso bíblicamente demostrable. Y ya lo hemos hablado al respecto, porque miren lo que sucede. Esto que acaban de mencionar, de que el abusador sigue todavía predicando, como lo decía un testimonio que vi en un documental que salió hace poco, se los recomiendo. Se llama El ascenso y la caída de Benedicto XVI o de Ratzinger. El ascenso y la caída de Ratzinger. Y es acerca del mal manejo de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Es un documental abierto, lo pueden ver, lo pueden analizar y pueden entender, porque muchos dicen, ay, es que es mejor manejar esto a nivel de lo más secreto para cuidar la crisis que hay en la iglesia, que de pronto después de la pandemia ya no vienen a la iglesia. Entonces la estrategia es más bien presentar una falsedad, una iglesia perfecta, pero seguir atrayendo almas. Y resulta que es un pésimo argumento, porque lo que están haciendo es atrayendo más víctimas, más potenciales víctimas a las manos de depredadores, porque ese es el término con el que se conocen. Un depredador actúa bajo la sombra, se camufla dentro del ecosistema, está ahí sigiloso esperando por su presa. Es decir, se hace pasar incluso por un ángel, así sea un ángel caído, se hace pasar por el más entregado a las cosas de Dios, predica maravillas, pero está tras su presa. ¿Ok? Ahora, entendamos otra cosa también. Miren, hablamos ahora más adelante del perdón, pero ¿han visto jugar a un ratón, a un gato con un ratón? Lo disfruta, ¿cierto? Le encanta. Empiezan a jugar y lo toman y cada golpe o cada juego para el gato es un juego, para el ratón es una herida mortal. Pues el ratón, si logra escapar de las garras del gato, no va a salir totalmente empoderado y diciendo, wow, yo vencí al gato. No, va a salir herido, lastimado, buscando ayuda. Eso es una víctima cuando se acerca a decir, mira, pasó esto. ¿Sí? El juguete del psicópata se fue. Y al psicópata le va a dar mucha ira, y ya después hablaremos al respecto, pero la víctima no sale
totalmente sana después incluso de confesar lo que ha sucedido y de abrir su corazón. No, antes al contrario, empieza una lucha que puede durar toda la vida. Y esto es bueno entenderlo. Misericordia, claro, hacia la víctima, incluso hacia quien comete el abuso, pero la misericordia no es el encubrimiento, es dejar que la mano de Dios actúe sobre ellos. Como dice la Biblia, a ese perverso, quitadlo de la iglesia. Eso dice la Biblia. A ese perverso, quitadlo de la iglesia. ¿Para qué? Para que sea juzgado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo? Por medio de las autoridades. Es muy clara la Biblia. No hay argumento que pueda contra la verdad. La mentira, por el contrario, tiene muchas excusas, pero la verdad os hará libres, dice la Biblia. Amén. Hermano, que voy a un momentito, lo que dice la hermana, cuán importante es, ¿no? Porque cuán fácil es camuflarse, decían por aquí, son lobos vestidos de ovejas. Y Dios hará en algún momento justicia, pero ese silencio hace, lo que dijo la hermana es muy clave, porque entonces guardamos silencio en eso y entonces es otra víctima, guardamos silencio en esa segunda víctima y es otra, y así puede continuar estos lobos vestidos de ovejas durante años, incluso manejando muy bien, siendo muy discursivos. Y entonces lo que dice la hermana es muy pertinente a lo que viene esto hablando. ¿Por qué? Porque esto causa, miren, si un abusador supiera los efectos tan profundos que causan una víctima, que no es de que ya creció, se casó y aquí no pasó nada, pero aquí dice, hay un amigo, alguien dice que antes de casarse tenía un miedo profundo a no fallar a su esposa porque él fue abusado cuando era niño. Esos miedos lo acompañan a la víctima casi hasta el final de sus días si no hay un proceso reparador y de sanación. Porque no basta con que se denuncie al abusador, es que tiene que haber un trabajo de reparación. No sé cómo será psicológicamente, hermano, si nos puedes decir algo, pero mire, Te este señor, perdí, perdón, dime. te perdimos, Yoli, la idea final te Ah, perdimos. que no Te sé perdimos cómo en la se, idea final. bueno, ok, que no sé cómo será desde la psicología, pues más allá del denuncio, ¿cierto? Totalmente, ¿Cómo pues es sería? que sí, muy interesante lo que preguntas y te agradezco, Yoli, por tocar este punto. Tú decías, si la persona entendiera, lamentablemente no lo entiende y no tiene esa capacidad para entenderlo. Reitero, un abusador, número uno, no se va a detener, número dos, que no es menos importante, no tiene empatía, no tiene esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Eso es empatía, de sentir, wow, el dolor, sí, qué efectos, qué causas, es que voy a hacer algo bueno en su vida. No, si tuviera esa, digamos, diferenciación, no haría lo que hace. Es precisamente porque perdió esa capacidad. ¿Y cómo la perdió? Lo analizaremos en otro video, digamos, ¿no? En otra videoconferencia. Pero ahora, lo importante es entender que estas personas no tienen esa empatía. Ok. Así que si yo voy a ponerme, yo soy un narcisista y abusé de una persona, pero es que es una cosa, no es persona, es cosa que me satisface. ¿Yo qué tengo que restaurar en esa persona? No voy a sentir esa capacidad, no voy a necesitar esa necesidad. Por ende, tampoco voy a necesitar arrepentirme. ¿De qué? No hice nada malo, es mi juguete, es mío, me pertenece, los demás no lo entienden, pero es mío. Aquí la víctima soy yo y ese es un problema muy grande de los narcisistas. Se victimizan a sí mismos, ¿sí? Es decir, que empiezan a decir, es que no miran lo triste que me siento, es que destruyeron mi carrera como profesor, es que mi carrera como, qué sé yo, líder religioso se destruyó. Y echarme la culpa no, echarme la culpa, perdón. Eso, sentirme yo la víctima es proyectarle la culpa a esa persona. Mira, por tu culpa perdí mi hogar, por tu culpa perdí, si no hubieras hablado, ¿ya? Entonces estas personas no pueden entender que tienen que reparar y realmente Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie a reparar
porque esto es otro efecto voluntario, es decir, todo lo que la Biblia habla acerca de conductas jamás son obligadas, incluso los mandamientos. ¿Alguien me puede sustentar bíblicamente que los mandamientos son una obligación? ¿Que tú tienes que hacerlo? No, cierto que no. Es una evidencia de tu convicción. Cumplir la ley es evidencia de que estás convencido y convertido y que entiendes realmente qué sucede. Pero una persona con estos trastornos psiquiátricos no pueden tener esa obligación. Así que ahora, la víctima sí necesita, porque generalmente las víctimas son personas empáticas, ¿sí? Personas mentalmente, digamos, sin ningún tipo de trastorno, pero de repente con vulnerabilidades que no sabemos. Ellos sí necesitan esa reparación y no podemos esperar que esta persona lo haga. ¿Quién sí puede obligar a pagar a esta persona? Y eso lo leemos en la Biblia. Antes de continuar con la idea, si quieren Biblia, hagámoslo con la Biblia, no hay problema. Biblia hay. Y lo Hermano, podemos entender de esta forma. Permítame, termino la idea bueno, para que no se nos vaya, pero tenlo ahí. Ahora soy yo el que te es digo. que hay varias manos levantadas. Téngalos ahí que necesito decir esto. Es importante. Dice, váyanse y busquen en primera a los Corintios. Y váyanse al capítulo 5. Y váyanse también al verso 10 o 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, porque por esta razón es que salimos del mundo. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué no nos juntamos? Porque no somos compatibles, así que nos apartamos de estas personas. ¿Por qué nos apartamos? Porque su influencia es dañina. Y es importante tener este concepto. Más bien, les escribí que no se junte con ninguno que, llamándose hermano, aquí están estos que se hacen llamar hermanos, que se hacen ver santos, que se hacen ver lo mejor de lo mejor, empáticos, agradables, encantadores, que ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni aún comáis. Con ese ni siquiera se acerquen. Es decir, no es solamente aléjense del mundo, sino sepan identificar el mundo en su entorno. Así sea la iglesia. Y esto es bien interesante porque esta parte casi no se lee. La posibilidad de que dentro de la iglesia exista esta gente es alta, por eso se escribe y se deja escrito con esta evidencia. Y sigamos leyendo. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Nosotros nos encargamos de los de adentro. O lo dicen pregunta, ¿no juzgamos o no juzgan ustedes a los que están adentro? Entonces entiendan la idea. Hay personas peligrosas dentro de la iglesia. Yo no puedo encargar de juzgar a los que están afuera con los principios de la iglesia. ¿Cierto? No aplica. Yo no puedo imponerle leyes eclesiásticas a personas del mundo. Pero a los que están en el mundo, pero se hacen llamar hermanos, tampoco tengo esa, porque es que son iguales, no lo van a entender. Eso es un psicópata o un pedófilo o un narcisista o un sociópata, personas que no diferencian, siguen este camino y para ellos es normal y no ha pasado nada. Tú no tienes capacidad de juzgar a estas personas. Ustedes, hermanos, juzgan a los que están adentro. Porque a los que están afuera, porque a los que están afuera, dice el verso 13, los juzga Dios. Entonces, a ese perverso que se hace llamar hermano, que está en la iglesia, que está abusando de niños, a ese perverso, quítenlo de ustedes. ¿Para qué? Para que sea el mundo el que los juzgue. Porque usted no se va a encargar de juzgar a ese perverso. No puede. No aplica la ley. ¿Qué ley le va a aplicar a un pedófilo? Ejemplo, llega el pedófilo.
Digamos que el pedófilo tiene una carrera pastoral excelente, qué sé yo, o es un anciano de iglesia, o tiene un cargo. ¿Qué? ¿Arrepientas en público? ¿Esa es la pena? No cabe, no vale. Aquí nos está diciendo el verso 12, no se puede juzgar eclesiásticamente a un perverso que es del mundo, pero se disfrazó de hermano. No se puede. No tiene ningún efecto, ni para él, ni para la víctima, ni para la iglesia. Lo único que refleja es impunidad, complicidad, negligencia. Esto es desde el punto de vista bíblico y me parece absolutamente adecuado entenderlo, lo cual también se aconseja desde la ciencia. Miren, psicológicamente, una terapia psicológica, una terapia, sí, digámoslo así para no meternos en cosas que de pronto no sean tan entendibles, no puede arreglar a un psicópata. ¿Podrá hacerlo tu argumento bíblico? Ay, es que el poder de Dios es enorme. Claro que lo es, pero está siempre bajo la decisión del pecador. Porque eso lo respeta Dios, ¿o no? Dios no obliga al pecador a cambiar. Dios actúa con el arrepentido, pero si esta persona tiene incapacidad para arrepentirse, pues no puede obrar Dios. Él mismo está rechazando. Y ahí es cuando tenemos ese gran malentendido. Y por eso es que la víctima sigue viendo al director de escuela dictándole clases o al pastor predicando en el púlpito, porque no se entiende, sobre todo hablando eclesiásticamente, ve que el líder de música sigue siendo ahí, estando dirigiendo esas voces tan angelicales, mientras con esas mismas manos que dirige hace quién sabe qué porquerías, y eso no ayuda para nada a la víctima y empeora la condición de la iglesia, porque se le llama santo al perverso. Por Y favor. les agradezco muchísimo este espacio porque lo que estamos escuchando, estas dos valientes mujeres, son prueba fehaciente número 1 de lo que esto puede causar. Si la pregunta era ¿qué puede causar? Tenemos la evidencia. Segundo, ¿qué puede producir a futuro? Perdón. Segundo, mujeres valientes, mujeres resilientes, mujeres que no se quedaron allí, sino que se aferraron a la posibilidad de que había una mejor opción. Realmente no tengo, digamos, la capacidad de decir que puedo llegar a comprender por lo que pasaste, porque realmente la única persona que pasó por esto eres tú. Yo no me puedo poner en ese lugar, pero como tú pasaste y tú estás en ese proceso que continúa, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú decidiste ir hacia la luz que proviene de Dios y vas en un camino hacia la plenitud. Gracias por mencionarnos lo que realmente, Pamela, decías, debe ser un espacio para meditar en Dios. Y es lo que Jesús hacía. Tiene por título el Sermón del Monte, pero es un sistema educativo porque vino a enseñarnos realmente el reino de los cielos. Es educación pura, no es ideas sustentadas con versículos, mis ideas sustentadas con versículos. Es educación lo que necesitamos porque por falta de conocimiento el pueblo se pierde. ¿Qué sucede en la iglesia? Lo ven ustedes. Pero no es que, porque mira, para quienes también me conocen por el ámbito de la música, saben que también he enfrentado otros temas a nivel musical. Lo primero que me dicen es que la batería es satánica, porque en alguna vez se leyó que los instrumentos satánicos iban a ser usados en la iglesia. Entonces la gente dice, la batería va a ser usada en la iglesia. No, los instrumentos satánicos son estas personas que dejan que Satanás sobre en sus vidas y se vuelven unos perversos. Esos son los instrumentos satánicos. Esos son. ¿A qué vino el diablo? Teóricamente, bueno, vamos a la Biblia, porque pues si quieren Biblia, mis queridos hermanos que nos escuchan, pues Biblia tenemos, gracias al Señor, para demostrar no mi conocimiento, no mi doctrina,
sino lo que Dios quiere que entendamos. Y es que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y los instrumentos satánicos son los que se usan por Satanás para robar, matar y destruir. ¿Qué es un abuso sexual sino robarle la vida a alguien? Un asesinato diario, un sufrimiento diario, una destrucción de una vida. En este momento, después de tantas experiencias, hay una luz al final del camino. Ahora, no es fácil darse cuenta que el mal provino de donde el bien debería estar. No es fácil darse cuenta que son nuestros cuidadores, nuestros padres, donde se supone que estaría seguro. No es fácil darse cuenta que allí es donde ocurrió estos hechos lamentables. Y sí, es difícil porque también tenemos el chip en la cabeza, 2 chips. Número 1, perdón, perdón, perdón. Pero ¿cómo es este perdón? Y es que muchos, al hablar de perdón, hablamos de una herramienta o una palabra que tenemos que repetir como loros sin saber. ¿Cuántas veces has de perdonar? 70 veces 7. Yo siempre les digo, por favor, hipotequen su casa 70 veces 7, denme 20 millones cada vez que la hipotequen y perdónenme porque no les voy a pagar. ¿Lo harían? Entonces, ¿por qué con cosas que son más valiosas que un terreno o unos cuantos muros, como son las almas, las personas, no entendemos el concepto del perdón? Pintamos a Jesús, y perdónenme cómo lo voy a expresar, pero quiero que me entiendan. Pintamos a Jesús como si fuese un tonto que se dejaba golpear por todo el mundo, que ponía la mejilla 70 veces 7. No, señores, discúlpenme, Jesús no fue así. Porque ¿qué hizo Jesús cuando llegó a predicarle a todo el mundo y decir, hoy se cumple esta profecía? ¿Qué hizo la gente? Lo quiso matar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se dejó 70 veces 7? No, se escabulló porque no era el tiempo, no había llegado el momento. Lo aclara la Escritura. ¿Por qué le exigimos cargas a los demás que no podemos nosotros mismos ni siquiera cargar? Claro, como el abuso no fue a mí, entonces es fácil decir, perdón, hermanita. ¿Eso qué fueron esos abusos? No, perdone. No, señores, no seamos indolentes. ¿Acaso eres el guardia de tu hermano? ¿Te lo estás preguntando? No seamos indolentes. ¿Ok? Tengamos en cuenta que quien sufre es la persona. Yo realmente reitero mi gratitud hacia ustedes dos valientes y les animo a que sigan en este proceso. Si es necesario, hagan lo posible para concretar hoy que no están solas y que su testimonio valioso puede abrir los ojos de muchos, pero necesitan primero encontrar ese camino hacia la plenitud. ¿Y qué es la plenitud sino la felicidad en todos los sentidos? ¿Y cómo se logra esto? Como ponía el ejemplo a alguien, no puede una herida abierta sin tratamiento sanarse fácilmente. Hay que limpiarla, hay que intentar lavarla y dejar que se cierre y la cicatriz va a quedar, pero la herida va a sanar. El proceso del perdón es tu proceso. Dura lo que tú necesites que dure, porque es un proceso consciente, un proceso en el que tú decides perdonar, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que el perdón es un proceso que te ayuda a sanar. Hay una maravilla en el perdón. Es un poder sanador. Y aprender a perdonar es algo maravilloso. El perdón hace que entiendas el valor del sufrimiento, y el sufrimiento como tal no es el propósito de tu vida, sino la herramienta utilizada para cumplir tu propósito. ¿Cuál es? Que hay mujeres valientes, hay personas valientes que sufren estas cosas
como reflejo de la misericordia de Jesús. No todos pueden llevar estas cargas. Ustedes son muy valientes y les animo a que puedan asistir a un profesional en su país donde estén. Creo que es Chile y no recuerdo el otro país. No, Colombia. es Colombia. Que se animen a seguir en este proceso de restauración, ya que, como ustedes mismas lo dijeron, Dios es su fortaleza. Ahora, otra cosa importante para entender, porque Lenis, decías algo importantísimo. A veces tenemos una familia narcisista. A veces es mamá y papá los que se juntan. Y hermanos, y qué sé yo. ¿Sí? Hay muchas opciones de relación para este tipo de... Si tienes que vivir en tu casa y vives con un papá narcisista, una mamá narcisista, necesitas alejarte. ¿Por qué? Porque siempre que estés expuesto al narcisista, el narcisista va a ejercer su poder controlador y dominador sobre ti. Y entonces el chip número 2 es, pero es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero la Biblia te dice que tienes que aguantar esto. ¿No es acaso la Biblia la que te dice que quieres que seas prosperado en todo? Entonces, enseñar que puede existir una relación, digamos, emocional, pero no física, en la cual tú estés llamando, estés preguntando y te estés alejando de ese contacto. Bien, pero lo importante primero es un no contacto. Si estás siendo víctima de un pariente narcisista, una madre o un padre, digamos que no ha abusado sexualmente de ti, pero es narcisista y te tiene otro tipo de abuso, como la manipulación, abuso económico, abuso emocional o psicológico, abuso de autoridad o de poder, que utiliza la Biblia para poder chantajearte, para poder abusar de ti, tienes que alejarte y sanar primero. Reitero, la víctima nunca sale sano de esta experiencia, sale herido, necesita recuperar, necesita sanar. Es muy valiente lo que hiciste, decidir alejarte y no tener contacto. Esto es una muestra de amor impresionante. Y muchos dirán, es irónico, sí lo es, pero para ti puede ser. Pero la verdad es que es amor propio que necesita ser ejercitado. La otra persona simplemente desperdicia el amor que se da. Dice la Biblia, no le deis perlas a los cerdos. ¿Me estás entendiendo? A los cerdos no se le dan las perlas. ¿Ok? Y no sé si es que la Biblia no es suficientemente clara, pero yo quiero seguir hablando desde la ciencia. Puedes también tener un contacto con límites donde te pares, si eres simplemente víctima de una mamá narcisista o un papá narcisista, donde te pares en tu raya y digas, estos son mis límites. Construyes un muro mientras vas sanando. Lo importante que me llama mucho la atención, ustedes hicieron algo muy valiente, y es empezar ese proceso en el cual ustedes quieren ser restauradas. Mujeres, realmente las felicito y las animo a seguir en camino hacia su total plenitud, que por lo que veo está mucho más cerca que lo que estuvo antes. Hay un maravilloso porvenir, hay un maravilloso futuro. Por favor, enfóquense en ese futuro, tanto en este mundo como propósito, como a nivel espiritual, en la patria celestial. ¿Ok? Amén. Para otras personas que Hermano, están siendo víctimas de abuso, por favor, observen, 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 ya que tuvimos la capacidad de hablar de esto, observen, observen las conductas, observen los tipos de abuso, observen las manipulaciones, escuchen los testimonios de estas mujeres valientes y puedan ustedes mismos tomar decisiones. Es importante tomar decisiones al respecto, ¿ok? Algo bien interesante es entender que no podemos continuar con esto. Y yo les animo, si ustedes que nos escuchan han sido
víctimas y quieren hablar al respecto, pero no lo pueden hacer porque se sienten solos o solas, me gustaría que hubiera un espacio donde pudiéramos hablar en grupo, donde pudiéramos hablar en grupo, donde podamos entender que no están solos, que hay muchos que han sufrido al respecto. Miren, la semana pasada les dije, vamos a tocar un tema muy, muy complicado. ¿En el qué sentido? En que es incómodo y en que parece que no existe, ¿cierto? Hace 8 días parece que no existía. Podemos ver que hay mucho sufrimiento y mucho dolor, y es lo que ocasiona. Esto puede ocasionar problemas de tristeza crónica, posible depresión e intento de suicidio. Lo más peligroso, estrés postraumático, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad límite. Puede ocasionar mucho daño patológico. Y necesitamos empezar a hacer el cambio. Al principio proponíamos cómo, bueno, hoy decide ser el cambio. Es importante aceptar, si eres cristiano, acepta realmente a Jesús y únete a la obra de Jesús. Sé el cambio. No toleres al perverso, al pecado se le llama por su nombre. Ayuda a esas almas desfavorecidas por la negligencia y por la indolencia. Sé parte del cambio. Te invito, si me escuchas, sé parte del cambio. Mujer que estás escuchando, toma las herramientas y empodérate. Toma esos recursos, toma esa valentía, empodérate y empieza a caminar hacia tu felicidad, que es lo que Dios tiene preparado para ti. Dios quiere que seas próspero en todo. Amén. Y quisiera hacer un poco de énfasis y por favor tenme pendiente a Elena que está Hermana levantando Elena, su no mano. vaya a bajar su mano, No hermana la vaya a Elena. bajar, no importa que se te duerma el brazo, tú sigue allí con fuerza. Mira, el pedófilo es una persona que tiene un trastorno. A nivel psiquiátrico, hay algo, voy a decirlo coloquialmente, el chip, la programación está dañada. ¿Sí? Decidieron hacerlo. ¿Se puede arreglar? Muy difícilmente, podría decir con un 99.9% de probabilidad de fracaso. No puede volver a reinsertarse saludablemente. Es más, tengamos mucho cuidado con esto que voy a decir. Estas personas pueden tener conductas sexuales exactamente igual que una persona sana, es decir, pueden tener su pareja, pueden tener su esposa, pueden tener una vida totalmente amorosa, pero pueden estar abusando de un menor. ¿Ok? No es como nos lo pintan en la película, no está detrás en una esquina esperando con un cuchillo o con una pistola a violar a alguien. Tiene otra estrategia. Se cree a sí mismo más inteligente, más estratégico y puede abordar a su víctima de muchas formas. ¿Ok? Ahora, si lo reinsertamos, digamos que estuvo en la cárcel, digamos que pagó, digamos que con su encanto logró atraer muchas almas al Evangelio y salió totalmente arrepentido. Y entonces se exige, no directamente, sino por la manipulación que ejercen como siempre, que los demás hermanos griten su nombre y digan, él debe ser bautizado. Y no podemos caer en el engaño. ¿Qué acabamos de aprender? Posibilidad de cambio, posibilidad de arrepentimiento. Podemos, digamos, estar 99.9% seguros de que es nula. Y yo podría decir sin temor a equivocarme de que no existe la posibilidad del cambio. ¿Por qué? No por parte de Dios. Dios es, wow, una misericordia impresionante. Y aquí déjenme aclararlo. La misericordia de Dios alcanza hasta donde no nos imaginamos, ¿ya? El cielo entero está dispuesto para aquella persona que se arrepiente, para ese pecador que se arrepiente y retoma su camino. El cielo entero está dispuesto. ¿Qué sucede? Que estas personas tienen la incapacidad cerebral de aceptar el arrepentimiento, de aceptar la culpa, por ende no pueden aceptar el arrepentimiento, por ende no pueden cambiar. Porque una persona no cambia sin ese proceso. Culpa, arrepentimiento, cambio, es un proceso. Estas personas no cambian.
bajo este proceso, porque no pueden hacerlo, porque no quieren hacerlo, porque no reconocen que son culpables. ¿Ok? ¿Culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. Para nada es culpa de Dios. ¿Es que Dios no le alcanza la misericordia? Bueno, un solo caso en la Biblia donde Dios haya obligado a alguien a cambiar. Un solo caso en la Biblia donde Dios en contra de la voluntad de la persona haya cambiado a alguien. Y yo me retracto. Porque si me van a mencionar a Pablo, perdón, Pablo no era un psicópata. Era un asesino, pero no era un psicópata. Si me van a mencionar a Mateo, sí, era ladrón, pero no era un psicópata. Si me van a mencionar a Judas, él no se arrepintió. Quiero que quede claro esto. Reinsertar a una persona que ha sido violador a la iglesia es un error. Porque somos capaces de entender en casos de matrimonio que es hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Porque somos capaces de entender otras cosas a nivel bíblico, pero no entendemos que el psicópata, el narcisista, el pedófilo, el violador, no quiere cambiar. Dígame, ¿en cuántas obras misioneras están en este momento desarrollándose en un hospital psiquiátrico? ¿A cuántos esquizofrénicos paranoides están evangelizando con garantía de que cambian? ¿A cuántos maníacos? ¿Por qué no se hace la obra misionera allí? Porque se entiende por lógica que la esperanza o la posibilidad de cambio es casi nula, porque estas personas tienen algo en la cabeza, ¿cierto? Bueno, pues el pedófilo, el psicópata, el narcisista, el violador, el abusador, encaja en esta enfermedad, porque es que es un trastorno psiquiátrico. Y quiero que esto quede claro, ¿ok? Así que por favor no cometamos el error de reinsertar de nuevo, porque para el psicópata, narcisista, pedófilo, sociópata, etcétera, etcétera, no es el bautismo la esperanza del cambio, sino la posibilidad de entrar otra vez a tener contacto con las gacelas, con las ovejitas, ¿ok? Pueden ver que estamos hablando de algo muy real, muy fehaciente, tangible y totalmente comprobable. Ustedes pueden en este momento unirse a lo que es el cambio, a dejar de patrocinar estas cosas de forma involuntaria, sino ahora de forma voluntaria estar digamos, en este sentir de prevenir a sus hijos, proteger a sus hijos, enseñarles a sus hijos, no tolerar el abuso en ninguna medida. Y si conocen, no se hagan cómplices, sino denuncien, ¿ok?